He renacido. Madre, ¿aún te sientes mal? He renacido justo antes de la epidemia, cuando me desmayé de hambre. Estoy bien, no te preocupes. Deben tener hambre. Voy a prepararles algo rico. Madre, en casa no queda ni un grano de arroz. No tenemos hambre. No tenemos hambre. En esta vida, nunca más los dejaré pasar frío ni hambre, ni enfermar sin medicinas. Esperen, madre, encontrar la manera. Y... ¡Guau! Un pollo asado. Mi Shin. Shin, jaman rápido. Madre, usted también coma. Bien. Madre, ¿de dónde sacó dinero para el pollo? ¿Acaso papá se acordó de nosotros? ¿Nos envió dinero? ¿Un seteliao? ¿El acordarse? ¿No? Madre vendió la casa ancestral. Ahora, antes de la epidemia, aún se pudo vender a buen precio. Si esperábamos unos días más, no valdría nada. Madre, usted siempre decía que esta casa era nuestro hogar con papá. ¿Que debíamos cuidarla? Esto no es un hogar. Es una jaula que nos atrapa. Madre, ¿qué dice? ¿Nada? Para mí, nada es más importante que ustedes. Madre, ¿y dónde viviremos ahora? Mañana iremos al cuartel a buscar a su padre. Él nos dará un lugar. Pero madre, usted dijo que papá custodia la frontera en Dongyang. No debemos dar una carga. ¿Y si vamos? ¿No se enojará papá? Joven, rápido. Mañana emprendemos el viaje. Bien. En unos días, la plaga llegará a la aldea Chu. Solo yendo a buscar a Chu Xuanyi primero. Los niños sobrevivirán. Debemos ir a Dongyang. El cuartel a la casa ancestral. A caballo son solo 2 horas. En mi vida pasada, Xuanyi ni una vez volvió a casa en 2 años. ¡Alto! Zona militar. Civiles no se acercan. Señor, esta humilde mujer busca al centurión Chu. ¿Centurión Chu? Sí, Chu Xuanyi. Es el Kiliarca Chu. Cliarca. Ascendió. Sí, ¿qué relación tienen con él? Oh, somos familiares suyos del pueblo natal. El comandante Chu no está en el campamento. Hace poco, por sus méritos militares, le otorgaron una mansión. ¿Los llevo? Gracias. Síganme. Chues, Xuanyi, claramente ya ascendiste. Tienes una mansión para vivir, pero nos dejaste en el campo, a nuestra suerte. Esta vez, definitivamente te buscaré. Y a tu buena cuñada, para que rindan cuentas. Informo, comandante Chu, señora Chu. Hay visitas. ¿Quién viene a traer regalos de felicitación? ¿Quién está afuera? Cuando llegaron a la ciudad, no les dije que cuidaran bien la casa ancestral. ¿Por qué no siguieron mis órdenes? E incluso trajeron a los niños. Esposo, ¿por qué ese soldado antes llamó a la cuñada? Señora Chu. Esto... Cuñada, no le des importancia. Esos soldados son gente ruda. No conocen las reglas. Les gusta llamar mal. Sí, en el campamento no hay tantos formalismos. Tu esposo y la cuñada somos inocentes. ¿Por qué te preocupas por esa pequeñez? Papá, entra rápido a jugar con Yaner. Papá,
Xuan, Yana, eres pequeña. No entiende nada. Llama como quiere. El hermano mayor falleció joven. Los niños afuera no tenían quien los respaldara, sufrían abuso. Tu esposo tuvo que intervenir para protegerlos. A Xuan, sé que entenderás el significado profundo. Ustedes, esposos, hace mucho que no se ven. No deberían mostrar tanto afecto delante de los niños. Cuñada, con los niños, el viaje fue agotador. Seguro tienen mucha hambre. Voy a decirle al cocinero que prepare más platos buenos. Yoner, vámonos. ¿Para buscarte? ¿Los niños llevan 2 días sin comer bien? Su forma de comer es como la de un cerdo. ¡Qué vulgar! Tan joven. Tan joven. Y se atreve a decir groserías. ¿Cómo lo sabes? ¿Que nunca porque venimos del campo no sabemos de letras? No olvides que mi padre también es un letrado. Crecí a su lado, aprendiendo de él. ¿Cómo podría no conocer la literatura? A tu corta edad ya eres insolente y careces de toda educación. Vuelve a casa y aprende qué significa deshonrar a la familia con palabrotas. Omar, solo ha leído unos libros más. De que se jacta, apresúrate a disculparte con tu tía. No la he insultado. ¿Por qué debo disculparme? Niño, lo que dice tu tía es ley. Disculpa. O te castigaré sin comer. Ay, Pues no como. Tiene maniobrar. No come. Tiene tampoco. Y Evelina. Cuñada, malinterpretas a Moar. ¿No sabes que hace unos días su tío lo envió a la escuela y rápidamente ganó el favor del maestro? Hace poco el maestro incluso le regaló una edición única. Moe solo estaba recitando de memoria. Segundo hermano, tú lo sabes, ¿verdad? acabas de llegar, ya acosas a un niño. ¿Qué ejemplo das? Madre, ¿qué es una edición única? Es un texto antiguo muy valioso. Ni yo lo he visto. Pero cuando tu hermano Moe se le pasa el enfado, podemos pedirle a tu padre y a tu tía que le pregunten si tiene a bien dejarnos echar un vistazo. Esposo, cuñada, ¿qué opináis? Papá, el hermano Moe y la hermana Yanir. Perhaps, oh, ¿puedo comer yo, Chener? ¿Lo que sobra? Esta mesa llena de manjares en la casa ancestral, ni los habíamos visto. Pero los hijos de tu tía ya están hartos de ellos, ya que no los aprecian. Chener, Sheer, comed vosotros. Lucy Xuan, tú. ¡Qué par de perros! Si en esta vida no sufren su merecido, habré vivido en vano. Somnas, ¿o qué piensas? La cuñada mayor solo temía otra discusión por eso. Sé que no te importará. Necesito hablar contigo. Sígueme. ¿Te gustaba tanto? Pues cómetelo todo. Ni un solo grano puede quedar. ¿Qué ordenas, esposo? Tras la comida, volver inmediatamente a la casa ancestral con los niños. Todos de mi esposo. Allí estaré en Nashuan con nuestros hijos. Ashuan, obedéceme. Me prometiste que cuidarías bien de la casa ancestral. Ya la vendimos. ¿Qué queda por cuidar? Pero este canalla no debe saberlo. Chushuani,
Eres un desagradecido. Los tiempos son difíciles. En el campo no se gana dinero. ¿Con qué voy a mantener a los niños? ¿Quieres que volvamos? ¿Para que nosotras tres moramos? ¿Todo mantener a los niños? Todos los meses envío dinero, comida y ropa. ¿Cómo que no pueden vivir? ¿Con esas 2 prendas viejas que das? ¿De qué estás hablando? Envío la mitad de mi sueldo cada mes y grandes paquetes de ropa y comida nueva. ¿Cómo es posible? ¿Será la cuñada mayor? Espera un momento. Siempre estoy ocupado en el campamento. La cuñada mayor se encarga de todo en la mansión. Mi sueldo y recompensas también se los he entregado a ella. Los asuntos de la mansión son complicados. Si la cuñada mayor se olvida a veces, comprensible. No es de extrañar. ¿Y tú, Xuani? No sienta remordimientos, pensaba que... Nosotras tres vivíamos de su dinero. Esposo, ¿qué significa olvidarse a veces? Han pasado 2 años. ¿Eso es a veces? ¿Eso es comprensible? 2 años sin verte y te has vuelto tan cruel. Todos estos años, en toda la mansión, ha sido la cuñada mayor quien se ha esforzado por mí. La ciudad no es como el campo. Las visitas entre las mansiones, los intercambios entre colegas, todo requiere dinero. Además, en la mansión hay 2 niños pequeños que criar. La cuñada mayor tiene que planear con cuidado los asuntos internos y externos. Todo el peso recae sobre ella, una mujer de la residencia. Es inevitable que haya cosas que se le pasen. ¿No puede ser comprensiva? ¿Cómo quieres que sea comprensiva? Esposo, los hijos de la cuñada mayor necesitan cuidados. ¿Y los nuestros son hierba del camino? Que cualquiera puede pisotear. Tras la muerte de tu hermano mayor, hubo una gran indemnización. Si faltaba dinero en casa, la cuñada mayor podía... Usarlo para cuidar a sus hijos. ¿Cómo puede ser tan irracional? Esa recompensa la ganó mi hermano mayor con su vida. Para su esposa e hijos. ¿Cómo te atreves a codiciarla? 2 años. Como tu esposa legítima. Nunca supe cuánto era tu sueldo. Ahora solo hice una pregunta. Oh, Y ya me regañas así. Shunji, ¿En qué lugar pones a mi hijo y a mí? Me equivoqué contigo. A partir de hoy, enviaré personalmente tu sueldo. Sin falta. Ya que tú y el niño vinieron con esfuerzo, quédense unos días. Recorran la ciudad. Los extraño mucho. Entonces, iré a preparar las camas. Llévate al niño a descansar, ya vuelvo. ¡Mamá! Esa manta es suave. ¡Qué cómoda! ¿Esta almohada es bonita? ¿Podemos vivir aquí para siempre? Eso hay que preguntárselo a tu padre. Yunchi, Yunchen, este es el dormitorio de papá. Decía mi hermano, Spila, en cuanto al futuro, lo hablaremos tu madre y yo. los 2 niños se quedan conmigo. Esposo, mejor ve con tu amada cuñada. Lucy, Joan, tú tienes la mente sucia. Y encima arrastras a la cuñada. Yo, tu esposo, tengo la conciencia tranquila. Sí, Chen, vayan a jugar. Sí. ¿Acaso estos 2 años, esposo, te mantuviste fiel por mí? Claro. 2 años, una carta cada mes, llenas de añoranza por ti. ¿Acaso eso no es suficiente? Chushuandai, el sueldo que ganas, las recompensas que recibes, hasta tú mismo. ¿No se los diste a tu amada cuñada? ¿Y aún tienes cara para preguntar si es suficiente? Todos estos años, entre lo ambiguo con la cuñada, ni cartas de añoranza. ¿Tú quieres vivir? En tu mentira, pero yo no. Bien, ya que no crees. Te lo demostraré. ¿Qué quisi? Suéltame. Xuan, deja los celos. Ahora mismo te pruebo mi sinceridad.
Suéltame, Chushuan Winnie. Suéltame. Ah, Es la voz de Janer. Jan, ¿cómo te raspaste la cabeza? Él me empujó. ¿Por qué le hacen daño a Janer? ¿te atreves a empujar a mi hermana pequeña? Chushuani, dímelo tú. Tu propia carne y sangre. Madre Janer no la empujó. Ella tropezó con una piedra y se golpeó la cabeza. Vamos, madre, te lleva a la clínica Anjum para ver al Dr. Lee. Yo debo. Cuida a tu gente. Nos vamos. Tan joven y ya mientes. Hoy, como padre, te daré una buena lección. No lo hice. Aún no lo admites, pues sabrás lo que es que te empujen. Janer, Chenear, ¿estás bien? Chushuani, ¿qué estás haciendo? Ni siquiera crees a tu propio hijo. No mereces ser su padre. Pues bien. Llévenlos de vuelta a la casa ancestral. ¿Nos estás echando? Quiero que se larguen ahora mismo. Arre. Madre, es mi culpa. Hice enojar a papá. Lleva a Janer a disculparse con la hermana Janet. Sí, papá. No nos echará. Janer, no llores. Por más que nos esforcemos, en el corazón de tu padre no estamos. Janet, no tienes que humillarte. Madre, ¿nos llevas al campo? No. Los llevo a la clínica Anjun. Chushuani quiere deshacerse de nosotros. Pero no será tan fácil. Tomosho, ¿te atreves a seguirnos aquí? Llévate a los niños y vete. No alarmes a nadie. Cuñada, menos mal que llegó mi segundo hermano a tiempo. Janer, está bien, hazle caso y vuelve pronto a la casa ancestral. Con tantos soldados aquí, ya que vine, no les será fácil. Cuñada, He sufrido mucho cuidando la casa ancestral y criando a los hijos por mi esposo. ahora mi hijo está herido y llora por su padre. Solo te pido, por los niños, que me devuelvas a mi esposo, para que los niños y yo tengamos una familia completa. ¡Rápido! Arrodíllense y supliquen a su tía. Tía, por favor, devuélvenos a papá. Te lo suplicamos, tía. Lucy Xuan, ¿qué vas a hacer? Quiero que pierdan toda su reputación y me devuelvan lo que me debían de mi vida pasada. Todo. Hermana mayor, te ruego que me devuelvas a mi esposo. Esposo. No sé. Sé que por el hijo de la hermana mayor. Lastimaste a nuestro Janer. No fue tu intención. Si tan solo estás dispuesta a quedarte con nosotros. No le daremos importancia a este asunto. ¿Ese no es el oficial Chu? Yo, ¿es esposa la señora Liu? ¿Quién es esa mujer arrodillada? Parece que acaba de llamar esposo al oficial Chu. Y también mencionó algo sobre una hermana mayor. ¿Acaso la esposa del oficial Chu es otra persona? ¿Ella y la señora Liu son amantes ilícitos? Ay, qué falta de vergüenza. Lucy Xuan, ¿cómo te atreves a causar un escándalo aquí? Llévate a los niños y vete de inmediato. Ah, Xuan, si tan solo me obedeces, tu esposo no te tratará mal. Si no piensas en ti misma, al menos piensa en Sherry Chener. Esposo. Ashuang reconoce su error. Nunca más me atreveré a competir con la hermana mayor. Ashuang se llevará a los niños y se irá rodando al campo. Madre, no queremos volver al campo. No, queremos a papá. Ay, qué triste. Lucy Xuan, cállate. Madre.
esposo. Antes me enviabas una carta cada mes, expresando todo tu anhelo por mí y los niños. Porque todo ha cambiado ahora. Hace 2 años, compadecido de la hermana mayor, viuda y sola, temiendo que fuera maltratada. Las trajiste primero a la ciudad. Prometiste venir por nosotros. Leo, nosotros, madre e hijos, esperamos 2 largos años en la casa ancestral. Tú nunca volviste. Ahora, llegado este momento, Los niños extrañan a su padre. No pedimos mucho. Solo deseo, como hermana mayor, estar a tu lado. Esto no es abandonar a la esposa y los hijos, escuchando a esta mujer. Esta señora Liu es en realidad la cuñada del oficial Chu. Incluso se atreve a comerse la hierba del patio de al lado. Realmente los tiempos han cambiado. Hermana, no digas tonterías, arruinas mi reputación. Entonces, dime, tú y el oficial Chu, ¿realmente son marido y mujer? Xuan-Yi, di algo rápido. esposo, si tú y la hermana mayor realmente no pueden soportarme, estoy dispuesta a pedir el divorcio. Solo te ruego Que no abandones a mis 2 hijos. Después de todo, son tu propia carne y sangre. sí, Chane. Arrodíllese ante su padre. Padre, te lo suplicamos, déjanos quedarnos. Padre, trabajaremos mucho y comeremos poco. Te rogamos que no nos eches, con que nos dejes quedarnos, aunque solo podamos comer las sobras. Ay, cañón, nos basta. Comandante Chu, ¿quiénes son en verdad su esposa e hijo? Esto es muy confuso. ¿Qué está pasando? Sí, díganos, ¿qué sucede? Señores, no especulen. La señora Liu es mi cuñada. Sus 2 hijos son también de mi difunto hermano mayor. Ah, sí, que son sus hijos. Si no son esposos, entonces la señora Cleo y sus hijos no tienen derecho a atenderse en el pabellón Anjun. Cierto, el pabellón Anjun fue establecido por el comandante para los soldados presentes y sus familias. Comandante Chu, ¿debe darnos una explicación? Sí, una explicación. Pero mi esposo también dio su vida por la patria. Sí, mi hermano mayor murió en batalla hace 5 años. Su última preocupación fue su esposa y sus 2 hijos. Le juré a mi hermano que los cuidaría de por vida. Por eso, preferí descuidar a mi propia familia para mantener a mi cuñada cerca. Entonces, la señora Liu es una viuda de guerra. Eso lo hace comprensible. El esposo de Liu Mengao derramó su sangre en el campo de batalla. Si yo fuera el comandante Chu, también los cuidaría bien. Gracias por su comprensión. Xuan-Yi se lo agradece profundamente. Aunque Xuan-Yi y yo vivimos bajo el mismo techo, ocupamos habitaciones separadas. Somos completamente transparentes. El cielo y la tierra son testigos. Chu Xuan-Yi, nosotros somos tu verdadera familia. En la vida pasada, si hubieras permitido que los médicos del pabellón Angle Trataran a Xier y Chen, no habrían perdido la vida. En esta vida, no repetirás esa artimaña. Esposo, Chen tiene raspaduras en el brazo y la mano. Ya que el elegimiento ofrece beneficios a las familias, ¿podrías pedir al médico que examine primero a nuestro Chen. para que no queden secuelas? ¡Listo! Cuñada, ¿podrías cedernos esta consulta? Al fin y al cabo, yo soy la esposa de Xuan-Yi. Los beneficios militares son para la propia familia. Comandante Chu, suplantar identidades viola la disciplina militar. Cao Qianu, esto es un asunto familiar. ¿Qué tiene que ver contigo? Eso no es correcto. El comandante ha dejado claro que los recursos del cuartel de Han son para el ejército. Solo los soldados de servicio activo y sus esposas e hijos pueden usarlos. Nadie más puede ocuparlos arbitrariamente. Si todos actuaran como tú, engañando a superiores y subordinados, ¿qué sentido tendrían las reglas militares? Tú tienes razón. Saludos, mi señor. Chu Kengsun, ¿checaos este delito? Mi señor, fue solo una pequeña discusión con mi esposa en casa que provocó este malentendido. Los llevaré de vuelta ahora mismo. ¿Malentendido? Yo lo escuché todo claramente. Chu Xuan-Yi, me has decepcionado mucho. Como oficial, no piensas en dar el ejemplo.
sino que desprecias la disciplina militar. Como esposo, no piensas en tratar bien a tu familia, sino que ignoras la ética. Abandonas tu de toda la vida. Mi señor, por favor, juzgue con justicia. Nunca he transgredido los límites con mi cuñada. Tampoco he tenido nunca la intención de abandonar a mi esposa e hijo. Entonces, cuando otros te malinterpretaban, ¿por qué nunca lo negaste? Subordinado. Xu Xuanyi, por actuar con arrogancia y despreciar las reglas militares, se te sanciona con la pérdida de medio año de salario como advertencia. Así no te enmiendas. Tu posición de Qianku también deberá tener un nuevo ocupante. Sí. Xuanyi, Hou Menyao. Hoy, por fin, vuestras caras despreciables se han mostrado ante todos. Señora Chu, comandante de aquí. Xiao Shanting. Si tienes algún problema, dilo. Te haré justicia. Este señor actúa con justicia. Seguro que cumple su palabra. Por favor, mi señor, haga justicia por esta humilde mujer. Quiero divorciarme. Xu Xuanyi. No. Xu Xuanyi, si tú y yo nos divorciamos, podrás darle un estatus legítimo a tu cuñada. No sería bueno que ustedes dos estuvieran juntos de manera legítima. Estoy pensando en ustedes dos. ¿Por qué no quieres? Cállate. Sichuan, no digas tonterías. Los rumores son peligrosos. Mi señor, en realidad Lu Sichuan malinterpretó la relación entre mi cuñada y yo, y por eso está decidida a divorciarse. Le ruego, mi señor, que me dé otra oportunidad. Resolveré este asunto. Muy bien. Confiaré en ti una vez más. Pero ahora hay una plaga y muchos refugiados. ¿Será difícil para ti sola con el niño? No te apresures. Si después de pensarlo bien, sigues queriendo divorciarte, ven a la oficina a buscarme. Este oficial te dará la razón. Encárgate bien de esto. Arregla todo para ella y sus 2 hijas. Y luego ven a informarme. Sí, señor. Lleva primero al niño a que lo vean. Gracias, señor. Lu Sichuan, te lo repito una vez más. Deja de sospechar sin motivo sobre mí, tu cuñada. Te lo juro por el cielo. Si yo y tu cuñada tuviéramos algo inapropiado, entonces yo... Entonces, ¿qué? ¿Cómo que no te atreves a seguir? ¿Tenías que el juramento realmente se cumpla en ti? No es así, lo diré. No hace falta. Aprovechas que aquí nadie conoce tu situación familiar para vivir aquí con tu cuñada. ¿Es tan obvio? ¿Necesita que yo lo imagine? ¿Tu corazón? Ya está colgado en tu cuñada. ¿Cómo puedes dudar de mi sinceridad hacia ti? Parece que las cartas que te envié estos 2 años fueron escritas en vano. Esas cartas no sirvieron de nada. Ya las quemé hasta convertirlas en cenizas. ¿Cómo puedes pisotear así mis sentimientos? Sentimientos. Deja de darte importancia. Tu dinero se lo diste a tu cuñada. Y tus sentimientos también se los dedicaste a ella. No sigamos discutiendo. Mejor divorciémonos cuanto antes. No estoy de acuerdo. Ya lo expliqué. La del salario fue un malentendido. No le des más vueltas. Por ahora, manténlo tranquilo. Recuperemos la deuda que nos debe. Luego busquemos al oficial Xiao. De acuerdo. Lo del divorcio puede esperar por ahora, pero debes aceptar algunas condiciones. ¿Qué condiciones? Dime. Xuanyi, ustedes 2 discutan. Mi presencia aquí es inconveniente. Mejor me llevo a los 2 niños a descansar. Cuñada, espera. Mi primera condición es que Eres de tu cuñada y a sus hijos. de vuelta a su pueblo natal y los dejes al cuidado de familiares. Y vivir contigo, Ankai. ¿Qué? ¿Por qué insistes en hacerle la vida imposible a tu cuñada? Si no la ayudo, ¿no serán ella y sus hijos vulnerables a los abusos? No puedes ser más generosa. ¿Te preocupa que la cuñada sea maltratada? Pero ¿sabes quién ha sido realmente humillada estos 2 años? He sido yo, criando sola a 2 niños. En el campo. Todos los vecinos nos pisoteaban cuando querían. Todo el pueblo sabía que tu marido era un comandante. ¿Quién se atrevería a ofenderte? No pisaste este hogar en 2 años enteros. Ahora, ¿quién sabe que soy la esposa de un comandante? Si hubieras venido a vernos una sola vez. Los niños y yo no habríamos llegado a no tener que comer. Pasando tantas penurias.
Ah, Xuan. De verdad no sabía que vivíais tan mal. Te juro que en el futuro visitaré con frecuencia a ti y a los niños. Después de todo lo dicho, sigues queriendo que volvamos al campo. Para dejarle sitio a ti y a tu querida cuñada. Si es así, ¿por qué no firmas el divorcio? Sean, todo lo hago por vosotros. He planeado con esfuerzo. Piensa, los tiempos son tan inestables. ¿Con qué os ganaréis la vida? Total, estos 2 años ya los pasé sola. A lo sumo, Seguiré desenterrando hierbas para mantenerlos. Ashwa, lo de antes. Te fallé, pero no hace falta que seas tan testaruda. Lucy Xuan, recuerdo que en la residencia ancestral, en la habitación del este, hay unos baúles bajo llave. Lo que hay dentro, vendido, os daría a vosotras 3 para medio año de vida. ¿Cómo habéis llegado a desenterrar hierbas para sobrevivir? Lucy Xuan, seguro que te haces la víctima delante de mí. en esos baúles solo hay ropa vieja. Lo que valía algo. Ya se lo llevaron ciertas personas. Mi cuñada y sus hijos visten elegantes. Viven en esta cómoda mansión, hartos de comer arroz blanco a diario. Yo, para conseguir algo de dinero, cavo hierbas y trabajo duro. Y en el campo seguimos vestidos con harapos. Hambrienta y demacrada. Y tú dices que estoy fingiendo lástima aquí. ¿Es que no tienes conciencia? Sean, realmente no lo sabía antes. Que estaban pasando tanta penuria. Tranquila, definitivamente. Compensaré todo lo que les debo. Bueno, ¿cómo piensas compensarlo? Mira, lleva los niños de vuelta a la casa ancestral para que vivan bien. A partir de ahora, la asignación mensual y el salario, te lo aseguro, te los enviaré puntualmente cada mes. Prometo pedir permiso a menudo para volver a casa a verlos. Nunca más dejaré que nadie los manipule. ¿Cómo podría confiar en ti ahora? ¿Quieres compensar? Entonces dame todo el dinero. ¿Ahora? Lucy Xuan, ¿Cómo te atreves a ir a la sala Anjun a causar problemas a propósito? Quejándote y haciendo escenas de lástima. resulta que era para pedir dinero. Pensé que lo amabas mucho. Cuñada, tú vives en la abundancia. Tratas el dinero como si fuera basura. Pero yo soy diferente. Tengo que partir cada moneda de cobre en 8 para gastar. Ya que es así, ¿estarías dispuesta a devolverme todo el dinero de mi esposo? Xuanyi, Los gastos de la mansión son grandes. Este mes ya no hay. dinero en efectivo, sobrante. La mansión realmente está en aprietos. ¿Qué tal si cambiamos la condición? ¿No quieres dar dinero? Ni escribir la carta de divorcio. Veo que se están aprovechando de que estoy sola y sin apoyo. A propósito, quieren llevarnos a la muerte a mí y a mis hijos. Ya que es así, que ninguno de nosotros salga bien parado. Iré ahora mismo fuera del cuartel. Un lugar con mucha gente y me suicidaré. A ver si tu puesto de comandante Podrás mantenerlo. Yun-chan, Yun-shi, vámonos. Espera. No te suicides. ¿Solo quieres dinero? Está bien, te lo daré ahora mismo. ¿Cuánto dinero queda en la mansión? Tráelo todo. Xuanyi, Verás, ve a buscarlo. solo me quedan estas joyas finas. Tómalas. Tiwula, teompole, somandan sigan sus timberstias. Aquí solo hay 3 horquillas de plata baratas. Y en el campo, Ni siquiera hay un lugar donde empeñarlas. Solo quiero dinero. Tú... sin dinero, acabaremos muriendo de hambre tarde o temprano. Mejor que salgamos a la calle y nos cortemos el cuello ahora mismo. Así terminamos con todo. Y que vengan todos los vecinos a ver. ¿Cómo el comandante Chu se deshizo de su cuñada y obligó a su mujer y a su hijo biológico a morir a golpes? Basta, no es solo dinero, no. Yo iré a buscarlo personalmente. Xuanyi. Lucy Xuan, eres realmente muy astuta. Claro que no me puedo comparar a mi cuñada. Te quedaste con el marido de otra. Y ni siquiera te puedes culpar de nada. Lucy Xuan,
Todo el dinero de la mansión está aquí. Ya no queda nada más. Este lo he ahorrado durante 2 años. 2 años de ahorro. 2 años, ¿eh? Parece que este dinero me pertenecía de todas formas. ¿Estás contenta ahora? Aún no es suficiente. Quiero el ejemplar único que escondió Chu Hanmo. Más el go de Chu Hanyan. Nuestros Yunchan y Yunsi Han crecido tanto. ni siquiera han tocado un trozo de jade. Tienen que... Ver estas cosas raras. Mamá, esas cosas son mías. No quiero dárselas. No quiero dárselas. Haz que se vayan rápido. Oiga, Lucy Xuan. Si te llevas el dinero, ya está bien. Ahora incluso quieres robar las cosas de los niños. Lucy Xuan, no te pases de la raya. Yunchan y Yunshi, ¿son o no tus hijos biológicos? Chu Hanma y Chu Hanyan. Tienen estas cosas. Porque ellos no pueden tenerlas. porque estos dos patanes de pueblo van a compararse conmigo y con mi hermano. Papá, échales fuera rápido. Xuanyi, los niños no lo hicieron a propósito. ¿Todavía son pequeños? Papá, soy realmente un patán como dicen ellos. Papá, mamá dijo que tú siempre te acuerdas de nosotros en las cartas a casa. ¿Todo esto es mentira? Cuñada, dale el ejemplar y luego a ellos. Deja de pelear, deja de pelear. Cuando llegue el mes que viene, después de pagar el salario y las dietas, te buscaré algo mejor, ¿vale? Vale. Que te lo traigo ahora mismo. ¿Estás contento? Ahora, Sí, estoy contento. Por supuesto que estoy contento. Quedaos tranquilos. No volveré a traer a mis hijos para molestaros. Este dinero, más lo que saqué por vender la casa ancestral, Es suficiente para establecernos aquí. Vámonos. Hoy ella vino a proponerte el divorcio en persona, porque sigues sin aceptarlo. Cuñada. Xuanyi, no quiero obligaros a divorciaros. Si vosotros dos pudierais vivir bien juntos, Yo me alegraría mucho por vosotros. eso lo que es a Lucy Xuan, ahora solo le importa el dinero. Me temo que desde hace tiempo ya no siente nada por ti. originalmente iba a buscar una oportunidad para divorciarme, pero hoy he dado un escándalo tan grande en la sede del ejército Han. Si me divorcio de ella de inmediato, los demás pensarán que... Abandoné a ella y a nuestros hijos. Además, tampoco le queda bien a tu reputación. Y también hay que dar una explicación al señor Chao. Si no lo hago, podría perder mi cargo. No hay que creer todo lo que dice esa mujer. Yo creo que es mejor que envíes a alguien que las lleve personalmente a la casa ancestral. Si las dejas aquí, siempre serán un problema. Si sigue armando escándalos de esta manera, ¿no va a quedar esta casa vacía de tanto robar? Tienes razón en lo que dices, pero... Xuanai, ten piedad de... Nosotras tres, madre e hijos. De acuerdo, haré lo que dices. El dinero que sacamos de Chu Xuanyi. más el dinero de la casa ancestral. Por fin nosotros, madre e hijos. Tenemos un lugar para establecernos y vivir. Mamá, este patio es muy bonito. Después de todo este tiempo de dificultades, mis hijos y yo... Por fin, podemos empezar una vida nueva. Señor, yo quiero seguir adelante con el divorcio. ¿Lo has pensado bien? Sí. De ahora en adelante viviremos aquí. Mamá, ¿no volvemos al campo? ¿No volvemos? De ahora en adelante, este es nuestro hogar. Y David, ¿qué queréis hacer para decorar esta casa? Mamá, quiero hacer un columpio aquí. Bien. Mamá. Quiero poner una gran estantería ahí dentro. Vale. En el futuro, juntos convertiremos este lugar en un hogar cálido y cómodo. Genial. ¿Papá no vivirá con nosotros? ¿Es que no nos quiere? Yo ya he muerto una vez, así que ya he aceptado. Que Chu Xuanyi no nos quiere. Pero para estos dos niños,
Es demasiado cruel. Papá tiene su nuevo hogar. En el futuro, ya no vivirá con nosotros. Pero no os pongáis tristes. Mamá está aquí. Mamá os protegerá. Vale, ¿tenéis hambre? Vamos, mamá os lleva al mercado. A comer algo rico. Sí. Mamá, estas golosinas en palo están deliciosas. Por decreto imperial, la emperatriz asciende al trono. Implementa nuevas políticas. Abre escuelas para mujeres. Ahora selecciona instructores para la Academia Fénix. Todas las que dominen la escritura, los clásicos y la etiqueta pueden presentarse al examen. Mañana al amanecer, traed el edicto imperial a la Academia Fénix para el examen. No faltéis. Así se ordena. Este dinero que tengo no durará mucho. Tengo que encontrar una forma de ganar dinero. Vamos, a casa. Debo ser seleccionada como instructora. Dale, Una buena vida. Disculpe, maestro. Vengo a la entrevista para el puesto de instructora de pintura. No sé a dónde debo ir. Incluso te atreviste a tomar el edicto imperial. Parece que confías mucho en tus habilidades. La Academia Fénix está establecida específicamente para mujeres. Es la consideración de su majestad. Hacia nosotras las mujeres. Yo también quiero contribuir a la educación de las mujeres. ¡Qué ambición! Soy el supervisor de estudios Yun Epsium de la Academia. Pasado mañana, trae esta credencial para el examen. Si apruebas, podrás quedarte a enseñar. Gracias, supervisor Yun. Lucy Xuan, ¿qué hace ella aquí? Lucy Xuan, ¿por qué aún no has llevado a los niños al campo? ¿Acaso tomaste el dinero y quieres echarte atrás? El campo está sufriendo una plaga. Todos intentan por todos los medios meterse en la ciudad. ¿Ahora nos dices que volvamos? ¿Quieres que moramos? No es eso. Aunque no podamos volver al campo, pueden encontrar un lugar para vivir en las afueras. El dinero que les di es suficiente para vivir aquí. Chu Xuanyi, ya nos hemos divorciado. ¿Por qué crees que puedes seguir controlando mi vida? Bueno, dice que estamos divorciados. Abandonaste a tu esposa e hijos. Según la ley, tengo derecho a exigir el divorcio forzoso. Si no lo crees, Pregunta Shio, el funcionario. ¿Y qué si nos divorciamos? Soy tu esposo, el que más amas. ¿Realmente podrás dejarme? Chu Xuanyi, para mí, Eres como una piedra apestosa en la letrina. tu olor me da asco. Tú... La ciudad no es como el campo. Lucy Xuan, cuando se te acabe el dinero, no vengas a suplicarme de rodillas. Nunca verás ese día. ¿Lo ves? Si paso el examen del pabellón de la pintura, podré quedarme en la Academia de Señoritas del Viento. Yo misma puedo mantener a mis 2 hijos y a mí. ¿Qué? Una bordadora que dice que sabe pintar. ¿No te da miedo que la gente se ría de ti? Tú eres la ignorante. ¿Y te atreves a burlarte de los demás? ¿Acaso olvidaste que mi padre era letrado y un gran pintor? Crecí aprendiendo de él, por eso, incluso mis bordados son muy populares. No creas que unos años de estudio te darán acceso al examen del salón de la pintura. Si no quieres llevarte a los niños, puedo buscar una pequeña casa para que se instalen. Quédate por ahora. Hablaremos más tarde. Chu Xuanyi, Desde el día en que nos expulsaste del Palacio del Mando. a mí y a nuestros 2 hijos, entre nosotros. No hay nada más. No olvides que Xier y Chener llevan tu apellido, no el mío. Sea bueno o malo con ellos. Son todos sus padres biológicos. Es un padre tan basura. En el futuro, solo volverá una y otra vez. Lastimar Xier y Chener. Chu Xuanyi, jamás me dejaré manipular por ti. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? ¿Cómo es la apuesta? Si puedo pasar la selección y quedarme en la Academia Fénix. Te pido que guardes una relación con Ciel y Janet. Para siempre. ¿Estás loca? ¿Qué pasa? ¿Te atreves? ¿Y si no logras entrar? Entonces, regresaré al campo como tú quieres. Y nunca volveré a poner un pie en esa ciudad de Dongyang
en mi vida. Parece que quiere usar el corte de parentesco para obligarme a ceder. No es más que otro truco de seducción disimulada suyo. Bien, acepto, no te arrepientas. Nunca lo haré. Pero quiero que jures ante el cielo que no usarás tu poder para ponerme trabas. Si lo haces, serás destituido de tu cargo y arruinarás todo tu futuro. Bien, juro ante el cielo que nunca te pondré trabas. Sino que me destituyan de mi cargo. ¿Estás contenta ahora? Ve a decirle al maestro Jiang del salón de pintura que si su hija quiere ganar el examen de pasado mañana, debe estar atenta a una mujer que se llama Lucy Xuan. Sí, señor. Lucy Xuan, no he roto mi juramento. Solo le he recordado a tu oponente que tenga cuidado. Déjame ver de qué eres capaz. La técnica de pintura de flores y pájaros es una de las habilidades más importantes de la pintura. El examen de hoy es dibujar en el tiempo que tarda un palillo de incienso en consumirse en el loto doble de color rosa. ¿Podéis empezar a dibujar? Maestro, ¿no hay vermellón en mi caja de pinturas? Perfecto. Esta es una prueba de tu capacidad de adaptación. Si no tienes rojo, ¿cómo vas a dibujar una flor rosa? Si no puedes dibujarla, vete ya, seguramente. El señor Chu no guardará rencor por lo pasado. Pero maestro, Pues basta. No molestes a los demás. Si lo haces, te expulsaré inmediatamente del examen. seguro que conoce a Chushuani. Chushuani, eres un hijo de puta. Nunca pensé que me tendieras una trampa también. Pero esa Lucy Xuan manipulable ya ha muerto. En esta vida, mi destino lo decido yo. Aunque tengas habilidades extraordinarias, hoy caerás a mis pies. El puesto de instructor de pintura será solo mío. Saludos, señor. ¿Qué haces aquí? Xuan se presenta hoy al examen para instructor de pintura. No podía quedarme tranquilo. Vine a esperarla. Si ya os separasteis, debéis seguir caminos distintos, sin molestaros. Tu hipocresía no es digna de un hombre. Así que Lucy Xuan no me mentía. La separación no fue mi voluntad, fue a Xuan ella... No culpes a la mujer por cada problema. Reflexiona sobre tus actos. Alto, pinceles. Eso es un loto marchito, no cumple el tema. No se acepta. Pero mi estuche de pigmentos no tenía vermellón. Ante un imprevisto no supo reaccionar. Enseguida se no le pasando nipa. Ahora tergiversa. Este rollo queda anulado. ¿El maestro me acosa a propósito? ¿Alguien le ordenó? Intentando hacer trampa, tú... Me suena esa voz. ¿Por qué tanto alboroto dentro? Informo, señor. Dentro se celebra la selección para instructor de pintura. Parece que hay una disputa. ¿Pintura? Acompáñame a ver, sí. No calumnies. Tú, sin habilidad, quieres culpar al examinador, como era de esperar de una aldeana, sin clase. Ay, me resbalé, este loto gemelo. Tiempo que se convierta en loto de corazón negro. Pues déjeme haré llamado. ¿Loto negro gemelo de la señorita? Comandante, señor.
La tinta húmeda parece loto con rocío. Los pétalos tienen un tono gris rosáceo tenue. Es por añadir verde y blanco. Exacto, señor tiene buen ojo. Demasiado vermellón apilado. El loto es muy chillón. Resulta vulgar. La diferencia entre ambos cuadros es clara. ¿Por qué no aceptan el de la señora Lu? ¿Acaso, de verdad, alguien abusa de su poder? Bromea, señor. ¿Quién haría tal cosa? Que lo acepten ya. Señor, usted es militar. No, de nuestra escuela femenina. Disculpe, no puedo obedecer. No digas tonterías. Que la Academia Femenina Fenge funcione tan bien se debe a la generosa contribución del señor Xiao. Ahora, ya ha sido contratado como decano honorario de nuestra Academia Femenina. Su señoría aprendió pintura desde niño con grandes maestros. Tiene un ojo excepcional. Él distingue de un vistazo si una pintura es buena o mala. No permitirá que lo menosprecies así. El maestro Chang actúa injustamente. Queda suspendido de su cargo por el momento. Que se quede en casa reflexionando sobre sus errores. Sí. Su señoría, es culpa mía por no haber enseñado bien. Estas pinturas, yo mismo se las entregaré al juez principal, para que los maestros las evalúen con imparcialidad. Espero que su señoría nos disculpe. No pasa nada, al seleccionar talentos, no se permite el tráfico de influencias bajo la mesa. Debe ser totalmente justo. Oh, sí. Espere, su señoría. Muchas gracias por su ayuda hoy, su señoría. No es necesario, solo dije la verdad. Ah, por cierto, Xu Xuan está en la entrada de la Academia Femenina. De verdad que es una presencia ineludible. No se va nunca. Seguramente fue quien mandó a hacer lo de hoy. Me puso una zancada a propósito. Quiere arruinar mi pintura. Un hombre tan mezquino. Debes tener cuidado con él. Gracias por el aviso, pero ya te divorciaste de él. ¿Por qué hace esto? No es más que porque le soy un estorbo. Quiere que volvamos al campo. Yo no seguí sus órdenes, así que hice una apuesta con él. Si logro ser seleccionada como maestra, ¿él aceptará cortar todo lazo de parentesco con mis 2 hijos? Si lo piensas. Lo que no quiere perder es el título de padre. Señora Lu, usted es muy valiente, pero Xu Xuanin es muy capaz en el ejército. Algún día hará méritos y podrá ascender de nuevo. ¿No te arrepientes de haberte divorciado de él y cortar los lazos con los niños? No. Lo más fiable de este mundo es una misma. Además, ahora su majestad promueve la Academia Femenina. Da más opciones a las mujeres. Yo también quiero luchar por un camino para mí y para mis hijos. Señor, es hora de volver a la oficina gubernamental. Si Xu Xuan vuelve a molestarte, puedes ir a buscarme a la oficina. Muchas gracias, su señoría. Xu Xuan. Te he plantado una espina en el corazón de su señoría. Este regalo de devolución. Espero que te guste. Lu Zixuan. Resígnate a tu suerte. La escuela femenina no es un lugar para ti. ¿Estás tan seguro? ¿De que voy a fracasar? El maestro Jiang de la sala Danqing tiene una técnica exquisita. Su hija hereda toda su habilidad. Se dice que el puesto de instructor de Danqing me está asignado a ella internamente. La selección pública no es más que una formalidad. No tienes ni un contacto ni influencia aquí. ¿Cómo te atreves a competir con ella? Obedece. Y yo ahora mismo arreglo un carruaje para que vuelvas al campo. Después de media hora, la selección dará el resultado. ¿Eres tan segura de ti misma que te cuesta esperar un poco más? No hace falta. Seguro que fracasarás. ¿Cómo sabes que fracasaré? ¿Acaso Fuiste tú quien le pidió al maestro Jiang que manipulara mis pinturas? ¿De verdad crees que hace falta que haga eso? Yo sé perfectamente de qué eres capaz. Se me olvidó decirte. El maestro Jiang ya fue suspendido de su cargo. Tus expectativas probablemente se van a desvanecer. Deja de hablar tonterías. Ya envía a alguien a buscar al niño. Vente conmigo. Ahora mismo te llevo de vuelta. Suéltame.
Lucy Xuan, eres una bruja malvada. Te lo buscaste tú misma. Tú. Nos volvemos a ver. Un saludo para usted, Tretarión. Señora Lu, tu técnica es excelente. Felicidades. Ya has aprobado la selección de Dankring. Esto es imposible. Los 3 respetados maestros jueces de la escuela femenina la aprobaron por unanimidad. El comandante Xiao también alabó mucho tu trabajo. ¿Te atreves a dudar de su juicio? Ven conmigo rápidamente, pasa la prueba de protocolo. Y el puesto de instructor de Denking será tuyo. Pero yo sobre el protocolo de esta ciudad no estoy muy familiarizada. No te preocupes, habrá un maestro especial que te haga de ejemplo. Solo tienes que seguir sus instrucciones al pie de la letra. Entendido. Sister Chuan, con ese aire de campesina que tienes, ¿todavía te atreves a soñar con ocupar un puesto tan distinguido? Deja de soñar. Señora Lu, felicidades por lograr tu deseo. Mañana a las 7 de la mañana ven a la Academia Femenina. No llegues tarde. Sí. Ah, por cierto, nuestra Academia Femenina Fenge tiene un aula especial para niños. De los maestros de la academia y los soldados del campamento. ¿Tienes niños de 3 a 6 años en casa? Puedes traerlos para que empiecen su educación temprano con los maestros. Cuando empieces a trabajar en 3 días, puedes traer a los niños contigo. Gracias por la orientación, directora Yun. Chu Xuanyi, has perdido. Ya he escrito documento de ruptura familiar. Espero que cumplas tu promesa. Ven conmigo a que el comandante lo firme y lo archiva. Lucy Xuan, ¿lo dices en serio? ¿Y si no? Shinji, fuiste tú quien abandonó primero. Ashi y Chen Te lo digo. Desde el día que nos divorciamos, no he dejado de pensar en cortar tus lazos, porque no mereces ser su padre. La última vez usaste el divorcio como excusa. Para sacarme una gran suma de dinero. Y ahora quieres cortar los lazos familiares, Lucy Xuan. ¿Qué quieres sacar de mí esta vez? No quiero nada. Solo quiero que corten los lazos familiares. Mamá, Comandante Chu, como ordenó, he traído a los niños. mamá. Muy buenos. Ahora mamá ya es maestra en la Academia Feménica. En el futuro, mamá podrá usar su propio salario Para mantenerlos. Mamá es genial. Mamá es increíble. Lucy Chuan, ¿qué puedes hacer con el poco dinero que ganas? Una mujer divorciada, además de 2 niños que cortaron lazos con su padre. En el futuro, cuando salgan, señalarán con el dedo y serán humillados a voluntad. ¿No tienes miedo? ¿Por qué debería tener miedo? Ya vivíamos. Sí. Xuan, en realidad, En realidad, siempre he pensado en ti y en los niños. Psytrance, cuando haya arreglado a la cuñada. estaré con vosotros para siempre. Chanel, vosotros también deseáis que vuestro padre vuelva a vuestro lado, ¿verdad? Nos vas a contener a nuestra madre. Lucy Xuan, El comandante en jefe valora mis habilidades y pronto me ascenderá a capitán de la guardia personal. no digas que no te avisé. La gloria de entonces. ¡Tú y los niños! No tendréis ni un ápice. Pues te deseo de antemano que consigas lo que deseas. Tú, olvídate de esa idea. Romper lazos familiares. No estoy de acuerdo. Chu Xuanyi, eres un vil. Escribí la carta de ruptura familiar. La enviaré a tu residencia con gran pompa. La rompes una vez, yo la reescribo otra. Hasta que firmes. Vámonos. Xianyi, ¿por qué vuelves tan tarde? Ni siquiera mandas un mensaje. Me has hecho esperar tanto. Hámelo. Siéntate rápido y descansa un rato.
Cuñada, hoy Lucy Xuan me obligó a romper lazos con Xie y Chener. ¿Qué? Romper lazos familiares. No es lo que yo quería. Fue Lucy Chuan quien me obligó. Tú misma lo has rechazado, tu marido. Y esta residencia del comandante, yo los tomaré por ti. Fuiste obligado, no tuviste opción. Los demás no dirán nada. Yo no quiero romper los lazos. Los hombres son todos iguales. Lo que no consiguen es lo mejor. La cuñada es joven, no conoce las consecuencias. ¿Qué tal si voy a explicárselo de nuevo por ti? ¿Qué hay que explicar? Ella será la que se arrepienta en el futuro. Yo no. Así que iré a la cocina, pediré unos platos y una jarra de tu amado Li Wabai. Iremos al senador a ahogar las penas. Siempre supe que, pase lo que pase, la cuñada estaría a mi lado. He oído que en la Academia Femenina Fenge hay un aula infantil. Todos los hijos pequeños de los soldados pueden ir allí a iniciarse. Ahora, en el corazón de Lucy Xuan. No hay lugar para ti. Yunxi y Yunchen también han sido criados para no verte como padre. Sería mejor buscar la manera de que Janet ocupe ese lugar. Aunque Janet no es tu hija de sangre. Es la que más te quiere. Mañana mismo arreglaré este asunto. A partir de hoy, los herederos de la familia Chu solo serán Moer y Janet. Solo ellos podrán disfrutar de los privilegios militares. Vamos, te acompaño al pabellón a despejarte. Vamos. ¿Qué haces aquí? Pues traer a mi Janet para que comience sus estudios. Mi Janet ya vino ayer. Ahora es familia de Shua. Vaya, cuñada. Ya te volviste a casar con tu cuñado. ¿Por qué no hicieron banquete? ¿Será que aún no tienen el certificado de segundas nupcias? Dime, si los llevo a ustedes, esta pareja infame. Ante el comandante a preguntar cómo castigar a Chu Xuani por violar el reglamento militar por su sobrino. ¿Crees que podría mantener su cargo de capitán de miel? ¿Podría mantenerse en su puesto? Dices que mi Janet estudiar aquí no es apropiado. ¿Y tú? Mi Janet Al menos es descendiente de la familia Chu. Tú y Xuanyi ya están divorciados. Y aún exiges que él y su hijo corten lazos. ¿Con qué cara traes a tu hijo a la escuela infantil? Mi hijo puede entrar porque soy la maestra aquí. Todo el personal docente de la escuela femenina con hijos de 3 a 6 años tiene privilegio de ingresarlos. Eso es imposible. No quiero desquitarme con los niños. Ustedes tampoco sigan provocando. Al fin y al cabo, yo no soy quien rompe las reglas. Tu recubor, domini bublias. Tú. Mamá, No temas. No hagas caso a quienes no importan. Estudia bien. Obedece a la maestra. haré lo que diga mamá. Ve. Xuanyi, Hoy llevé a Janet a la escuela infantil. Me encontré con Lucy Xuan. ella afirmó ser maestra de la Academia Fenge para damas. Así es. Hace 3 días aprobó la selección de la academia y se convirtió en maestra del salón de pintura. Ella es solo una campesina. ¿Cómo pudo superar a los expertos en pintura de la ciudad? Ay, pero el directorio de la academia admira mucho su técnica pictórica. Incluso el comandante tiene palabras de elogio para ella. ¿Por qué el comandante siempre defiende a Lucy Xiang? He oído que la esposa del comandante falleció hace años. ¿Acaso entre ellos dos ¿Hay alguna relación indecente? No digas tonterías. Si alguien lo oye y llega a oídos del comandante, mi carrera estaría arruinada. lo entiendo? Desde que le diste esa gran suma de dinero, la situación en casa se ha vuelto difícil. Así es, Lucy Xuan pudo entrar a la academia como maestra. Yo debería ser aún más apta. Haz algo para que yo también entre a trabajar allí. Primero, podría cuidar de Janet para que nadie la moleste.
Segundo, ganaría más dinero y aliviaría tu carga. De acuerdo. Cuñada para ser maestra en la academia. Solo hay un camino, pasar la selección. Además, para meter a Janet en la academia antes. Ya corrí un gran riesgo. No lo sabes, el capitán de la guardia del comandante Será transferido a otra ciudad. Él quería que yo lo suceda. pero por el escándalo de mi divorcio. Ahora ese Sai Xianrong también codicia el puesto y tiene algo contra mí. Un colega me dijo que academia busca cocinera. Si de verdad quieres entrar, podrías intentarlo. Cocinera. Eso, ay. ¿Sabes que desde que tuve a Yaner, mi salud no ha sido buena? El trabajo en la cocina es muy pesado, no podría hacerlo. Entonces quédate en casa. Cuida bien de Yaner y Moe. Yo me encargo del dinero. Tengo asuntos militares que atender. Voy al estudio. Ni siquiera puedes hacer esto. Chu Shuani, realmente eres inútil. Parece que no puedo seguir por el mismo camino. Lucy Xuang, nos volvemos a ver. ¿A qué has venido? No he venido a buscarte. Estoy aquí para trabajar. No pensé que tú serías quien más se acolara de mí en la familia Chu. Acabo de llegar y tú ya me sigues. Me siento realmente halagada. ¿Quién se acuerda de ti? No te des tantos aires. Y te llevaste los ahorros que acumulé durante 2 años enteros. ¿Crees que tendría que salir a la calle a ganar dinero? Para trabajar en la Academia Femenina Fenge, solo se puede mediante un examen. Pero últimamente no he oído nada sobre ningún examen. Liu Mingyao, ¿me atrevo a preguntar qué enseñas en la academia? Maestra Lu, está encargada a Liu. Se encarga de preparar los materiales de enseñanza. Si necesitas algo, pídela sin problema. Yo debo ir a otro lugar a inspeccionar. Vuelve pronto a casa y descansa bien. Gracias, supervisora Zion. Así que viniste aquí a ser administradora. Entonces, encargada ¿te molestará? Ir a revisar bien los artículos necesarios para mañana. Lucy Xuang, ¿tú? Maestra Lu, algo malo. Yet y Chuhanyan cayeron al estanque. ¿Qué? ¿Están bien? Xier, ¿qué te pasa? Despierta, Xier. Yaner, ¿estás bien? Mamá. Está bien, está bien. Yaner, tesoro de mamá, ¿cómo caíste al agua? Dime, ¿alguien te quiso hacer daño? Dímelo. Mamá definitivamente no la dejará pasar. Ella me hizo daño. Sí. Maestra Lu, los niños son débiles, no podemos perder tiempo. Es mejor llevarla rápido a la enfermería mental. De acuerdo. Lucy Xuang, tu hija empujó a mi Yaner al agua. Debes darme una explicación por esto. Salvar a la persona es lo urgente. Las cuentas las arreglamos después. No, sin aclarar esto, nadie se va. Si mi Xier sufre por tu retraso en la atención, Te haré pagar con tu sangre. Lárgate. No, no podemos dejarla ir así. Cuidado. Señor. Notaba la suciedad en otros, pero no la tuya. Lucy Xuang, tampoco eres una santa. ¿Qué ha pasado aquí? Desde que la rescataron del agua, no para de toser. La clínica Anjintan está cerca. Los llevaré. muchas gracias, señor. Señor, Chu Yongxi empujó a mi hija a la laguna. Haga justicia. Nada es más importante que la vida del niño. Suéltala.
Espere, señor. Yaner, ya estás a salvo. Xuan, Chuinxi empujó a Yaner a la laguna. Casi se ahoga. ¿Estás bien, Yaner? Lucy Xuan. ¿Cómo educas a tu hija? Yun-Chi, ¿por qué abusas de los más pequeños? Empujaste a Yaner a la laguna sin motivo. Dame una explicación por esto. Cher siempre ha sido bondadosa, cariñosa con sus hermanos. Confío en mi hija. Ella no empujaría a nadie. 2 niñas cayeron al agua. Yun-Chi tiene 6 años. Yaner, solo 5. No fue Yun-Chi quien empujó a Yaner. Señora, si el niño se equivoca, hay que corregirlo. Si lo encubres, la perjudica. Sí, exacto. No fue mi hermana. Ella no haría daño. ¡Pala palurda! ¡Tu hermana es una maldita! Chu Hanyan, tú eres la maldita. Kyung-shi. No debí salvarte. Wan Yu, ¿puedes explicarlo mejor? Maestro Lu, hoy yo llevé a la hermana Yun-Shi. Chuhanyan se acercó de repente y empujó a la hermana Yun-Shi. La hermana Yun-Shi lo vio y esquivó. Entonces Chuhanyan cayó al agua sola. ¿Y cómo cayó Yun-Shi al agua? Porque intentó sacar a Xifonian y Chuhanyan la arrastró consigo. Imposible. Mi Yaner no haría eso. Lucy Xuan. Esta niña es tu alumna. Ella naturalmente defiende a tu hija. Sí, Xuan. Sé que aún tienes un malentendido sobre mi relación con mi hermano, pero no puedes desahogar tu ira con Yaner. Ella solo tiene 5 años. Lucy Xuan, si tienes algún problema, vente a mí. ¿Por qué hacerle la vida difícil a Yaner Yun-Chi que venga a disculparse con Yaner ahora mismo? Tío, no distingues el bien del mal. Quien empujó fue Chuhanyan. Tú, mocosa, hablas sin respeto y mientes a más no poder. Primero, daré una lección en nombre de tus padres. Mi hija, Xiao Santing. Ahora es tu turno de dar lecciones. Papá. Mi hija no necesita tus lecciones. Señor. No sabía que era su hija. Perdón por la ofensa. Le ruego, señor, que me perdone. Mi hija se parece a mí desde pequeña. Detesta la injusticia y nunca es buena mintiendo. Tú, Xuani, te aconsejo que interroges bien a la hija de tu buena cuñada. Other things in earth and men and say. ¿Y realmente fue Yun-Chi quien te empujó al agua? Tu tío te hará justicia. Si descubrimos al mentiroso, lo arrestaremos y nunca más volverá a ver a sus padres. No es mi culpa. Lo sabía. Antes siempre te llamaba papá. Porque ahora que vinieron ellos, ya no puedo, solo te arrebataron a ti. También se llevaron el libro único de mi hermano y mi juego de Go. ¿Por eso merecen morir? Todos merecen morir. Chu Xuanei. ¿Lo oíste claro? Hoy exijo una explicación. Xuani, Yaner. Yaner, seguro, no fue su intención. Lucy Xuan. Yun-Chi no sufrió ningún daño grave. Tanto Yaner como Yun-Chi llevan la sangre de la familia Chu. ¿Por qué eres tan implacable? Tu propia hija es acusada falsamente. Y tú, en cambio, los defiendes. ¿A estos 2 hijos de tu cuñada, acaso eres tú su verdadero padre? No digas que no es posible. Si no fueran sus hijos, ¿por qué el Capitán Chu los defendería tanto? Los hijos de la señora Liu. Y además, no siempre han llamado papá al Capitán Chu. Sí, yo también lo he oído. Un cuñado y su cuñada viuda, sin guardar las apariencias. Es algo nunca visto. He oído que el comandante Shu también quiere competir por el puesto de capitán de la Guardia Personal. Con ese carácter suyo, seguro que no lo consigue. Jódete. Si siguen con esos chismes, les haré pagar caro. Basta, Chu Xuanyi. Si no puedes arreglar tu casa, ¿cómo vas a arreglar el mundo? Si ni siquiera puedes manejar tus asuntos familiares, no vuelvas al campamento militar. Señor. Y la hija de tu cuñada, cuide y atencionalmente a Yoyunka, Shunichi. Los gastos médicos de Chu Junshi debes asumirlos en su totalidad. Además, debes preparar una compensación adicional para calmarla. Sus órdenes se cumplirán. Si no cumple su promesa, ven a buscarme en privado. Yo me encargaré de que se haga justicia. Muchas gracias, señor. Vamos. Hermana, esa persona nunca ha confiado en nosotros. Lo odio. Hermana, por favor, deja de dormir. Hermana, despierta, por favor. Hermana. Chener, no llores. Tu hermana despertará pronto. Mamá siempre estará con ustedes. Ai Xuan. El decano Yun dice que Yaner tiene falta de virtud. Le ordena que renuncie voluntariamente a la escuela o será expulsada públicamente. Tú eres maestra de la escuela para mujeres y gozas de la confianza del decano Yun. Ve a ayudarla a suplicar. Vamos. Chu Xuanyi. Tu propia hija, víctima de un ataque, aún no despierta. ¿Y todavía quieres que vaya a suplicar por la principal culpable?
¿Eres humano? Lu Xishuang, antes siempre fuiste amable, considerada y comprensiva. Ahora te has vuelto tan fría. Te lo digo, oirás, quieras o no. ¡No! ¡Papá! Chie, por fin has despertado. Sí, dile a papá. En realidad, no fue Janet quien te empujó. Fuiste tú quien se cayó al agua. Por descuido, ¿verdad? Lu Xishuang, ¿qué significa esto? Chie, acaba de despertar y necesita descansar. Vete por ahora. Cualquier asunto, lo hablamos cuando ella se recupere. Sí, papá te llevará ahora mismo a ver al decano Jung. Ya sea que Janet te haya empujado o no, tú dirás que no fue ella. Pero papá, quien me empujó fue Chuanyan. Me arrastraron al agua por salvarla. Papá, tienes que hacer justicia por mí. Xu Xuanli, ¿tu corazón es de piedra? Ni una vez has ido a ver a Xie desde que está inconsciente. Ahora que por fin has salvado la vida. No solo. No te has preocupado ni consolado, sino que quieres que encubra a quien la dañó. Así que, papá, no viniste a hacerme justicia. En tu corazón solo están Chu Hanyan. Mi hermano y yo no importamos, ¿verdad? Aléjate, no te acerques a mi hermana. Todos los gastos de Yunxi en Anjuntan los he pagado yo. Y eso no es preocuparme por ella. Me parece que ese dinero es para tu querida cuñada. Xie, ¿cómo puedes hacer esto por ellos? ¿Quieres que demos falso testimonio? No os estoy obligando. Solo quiero que yo estigue a la escuela de señoritas a decir unas palabras por Janet. ¿Por qué no quieres ayudar con algo tan pequeño? Papá, fue Chu Hanyan quien me empujó. ¿Por qué quieres que interceda por ella? Yunxi, ¿podrías hacerle este favor a tu padre, por favor? Si tu hermana, Janet, es expulsada de la escuela y queda deshonrada por esto, ¿cómo voy a poder darle explicaciones a tu tío cuando lo vea? Creo que lo que temes es no poder dárselas a tu cuñada. Xu Xuanli, si no te vas ahora mismo, Llamaré a alguien. Y entonces serás tú quien quede en ridículo. Bueno, me voy. Vendré a veros en unos días. Mamá, él no merece ser nuestro padre. sí, no lo merece. De ahora en adelante, actuemos como si esta persona no existiera. Así de corazón, no dolerá. ¿Y bien? ¿Lu Xishuang aceptó? Xuan no quiere. Xie acaba de despertar. Está muy débil. Hablaremos cuando esté mejor y haya tiempo. Eso no puede ser. Janet ya está tan afligida que no puede comer. Si sigue así, Su salud se resentirá. Xuanyi. No fue mi intención. Es solo que... Hola. Estoy muy preocupada por Janet. Xianyi, has estado ocupado todo el día con lo de Janet. ¿La cena está lista? Los niños ya están esperando. ¿Vamos? De acuerdo. No quiero comida de sirvientes. Quiero bolas de cangrejo. Quiero pastel de peonía. ¿Esta comida es para animales? Padre, ¿cómo puedes comer esto? Si fueran Yunxi y Yunchen frente a esta comida, no solo no se quejarían, Sino que la comerían agradecidos. Moe, Janet, no sean maleducados. Si no comen bien. Luego no tendrán postre helado. Shaimji, no los culpes. Muer y Ener se quejan. Desde que te redujeron el sueldo, los ahorros de la casa se los llevó Lu Xishuang. La comida de la mansión empeora cada día. Los adultos podemos aguantar, pero los niños están... Creciendo. Si sigue así, su salud se verá afectada. Recientemente ha habido muchos problemas, lo siento. A mí no me importa. Pero Morver y Yaner han adelgazado mucho, me duele verlos. Le Xishuang ahora es profesora en la escuela de señoritas. Tiene dinero. Siempre te ha apreciado. Si le pides que devuelva los ahorros, seguro que te hace caso. Yo me encargaré de los gastos, no te preocupes. Tengo asuntos en el campamento.
No volveré en días. Xuanyi, Xuanyi, aún tengo cosas que decir. Xuanyi. Ni siquiera puedes controlar a una mujer. Eres inútil. Xuan. Xier, me alegro de verte bien. Esto es de la mejor pastelería. De Dongyang hice cola 1 hora. Llévatelo y compártelo con Chener. Yo, como madre, les daré lo que Xie y Chener necesiten. No hace falta que finjas aquí. Dime, ¿qué quieres ahora? Daniela todos los días por volver a la escuela. La criaste desde pequeña. ¿Tienes que ser tan cruel? ¿Cruel? Si no fuera porque es joven, haría que todos en Dongyang Supieran lo malvada que es. Tú. Sí, Chener. Aceptado después de todo es un gesto de padre. Si os gusta, ya os compraré la próxima vez. Solo deseo que vosotras no culpéis más a Yana. Cuida a tus hijos de la familia Chu. Si no, cobraré todas las deudas nuevas y viejas de una vez. Vamos. Xie, ¿Por qué aceptaste la comida de ese hombre? ¿Ya no le guardas rencor? Claro que no, madre. Tenemos que cortar toda relación con él y ahora en adelante solo tenemos a madre, no tenemos padre. Pero esto es lo que nos debe. sí, no podemos dejarle salir ganando. Vosotras dos sois unas listillas. Administrador Liu, ahora el señor Xiao está descansando en el pabellón Oír el Viento. Ve a llamar a alguien para que lleve comida y té allí. Sí, voy ahora mismo. Parece que mi oportunidad ha vuelto. El señor Xiao tiene un estatus noble. Ya veré quién se atreve a oponérseme en el futuro. Señor. Esta es la gachas frías que he preparado para usted, señor. Pruébela, señor. Ay, lo siento mucho, señor. Perdóneme, señor. Yo ahora mismo le limpio todo. ¿Qué quieres hacer? Señor, yo soy la cuñada mayor de Chu Xuanji. Señor, suélteme. Siendo una viuda, no sabes guardar la distancia, incitas a tu cuñado, haces que los maridos y mujeres se separen y trabajas en la escuela de mujeres. No te cuidas ni mantienes la decencia. Tu comportamiento es frívolo y quieres cometer una atrocidad. Si todavía quieres guardar tu dignidad, abandona inmediatamente la escuela de mujeres del pabellón Oír el Viento. Señor, ¿y yo? ¿Fuera? Sí. Si yo no soy feliz, tú tampoco lo serás. Busca una manera de llevar a Lucy al pabellón Oír el Viento. Cuando lo consigas, te daré una gran recompensa. Maestra Lu, la escuela Yun te está esperando. Entra rápidamente, ¿eh? Señora. No sabía que estaba cambiándose de ropa aquí. Ya salgo. Señor Xiao. Estoy cambiándome. Espera un momento, Chichen. Vale, entonces vuelvo más tarde. Maestro Lu, ¿no vas a explicarlo? Señor, si digo que un sirviente de la Torre del Viento me engañó para entrar. ¿Tú lo querías? Lo creo. Conozco el carácter del maestro Lu. Gracias por su confianza, señor. Antes de que llegaras, la cuñada de Chu Xuanji estuvo aquí. Habló con ligereza. La expulsé de la escuela de niñas en un arrebato. Esa persona tiene malas intenciones. Debes tener cuidado. Faré el aviso, señor.
Maestro Lu también ha cometido una falta. Dime, ¿debería castigarte y expulsarte de la escuela de niñas? Señora. No hace falta. ¿Has conseguido el plan de derrota de Chu Xuanyi? Lo que quiero, ¿lo tienes listo? Lo prometido ya está arreglado. Pero con solo estos beneficios, no es suficiente para mantener a tu madre y a tus 2 hijos. Aquí dentro están las pruebas de la corrupción de Chu Xuanyi. Con esto podrás presionar a Chu Xuanyi. Y convertirte en capitán de la guardia personal. Chu Xuanyi, tú mismo no tienes capacidad. No me culpes a mí. Te robaron el plan de derrota y ni te diste cuenta. Además, malversaste la paga de los soldados. Es un crimen imperdonable. A partir de hoy, quedas destituido de tu cargo de comandante de 1000. Cuñada, me has traicionado. Hoy vine con prisa para Yuer. Preparé un pequeño regalo. Deseo que Yuer tenga una vida feliz y saludable. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Wow! ¡Qué bonito! Gracias, Yalu. Yuer, no seas descortés con la señora Lu. Ahora no estamos en la escuela. Llama a la tía, es más cariñoso. Además, papá nunca le compra adornos a Yuer. Ojalá tía Lu pudiera ser mi madre. Así tendría muchas joyas bonitas. ¿Y hermanos y hermanas? Mamá. Yo también quiero una hermanita. A Xuan. Chu Xuanyi, ¿qué haces aquí? Solicité ir a la guarnición de la frontera oeste. Puedo llevar a la familia. Esta vez, los 4 estaremos juntos, sin separarnos nunca. ¿Crees que si ahora vuelves a buscarnos, el niño y yo te perdonaremos? Eres muy ingenuo. A Xuan. En esta campaña, no sé cuándo volveré, ni si volveré. ¿Por qué no me das otra oportunidad? ¿Dónde estabas antes? Ahora que Liu Mengyao te dejó, sabes venir a buscarnos. Es tarde. Jun Xin Chen, papá quiere... Papá, vete ya. Sí, papá. Vete rápido. No, ya es tarde. En ese caso, no insistiré. Aquí está el documento de desvinculación familiar que pedías. Ya lo firmé. Guárdalo. Vamos, todos a comer. Bien. El señor Xiao tiene mucha suerte. Dicen que la novia es bellísima y muy dulce. Hay cosas que no sabes. Esta novia antes era la esposa del capitán Chu, pero el capitán Chu tuvo un lío con la esposa de su hermano mayor. La novia fue al tribunal militar de An y así conoció al señor Xiao. Dicen que ese capitán Chu ya no es capitán. Lo degradaron a soldado raso. Fue al frente oeste y desobedeció órdenes. Al final lo expulsaron del ejército. Ahora no se sabe dónde. Mal viviendo. Es el mal recibiendo su merecido. Bueno, vámonos. No, ya no tengo nada. No pienses deshacerte de mí. Madre, Todo es culpa tuya, mujer. Hablaste de más y me incitaste a malversar. Me hiciste perder mi cargo. Si sigues molestando, los mataré a todos. No, no, no. ¿Qué hago? Ya no tengo nada. ¿Cómo vamos a vivir nosotras, madre e hijas? madre, La maldad siempre encuentra su fin. Es el castigo merecido. madre. ¿Qué haces? ¿Qué mendigo te atreves a entrar sin permiso en mi patio? ¡Qué descaro! ¡Lárgate!
Tu patio. Esta es la casa ancestral de la familia Chu. ¿Cuándo se volvió tuya? Ah, la casa de los Chu. Abre bien los ojos y mira. Esto dejó de ser de los Chu hace un año. La señora Chu me vendió esta casa. ¡Lárgate ya! ¡Fuera! Oye, ¿no es el comandante de los Chu? ¿Cómo acabó así? Shh, baja la voz. Desatendió a su esposa e hijos durante años. Este final se lo buscó. Vámonos. Anda, anda. Nah. Mamá, ese hombre da pena. ¿Le damos una moneda? Gracias, mamá. Gracias. Gracias, mamá. Gracias. Gracias, pequeños señores y señoritas. ¡Vamos! Yunxi Yunchen, señora. Les he fallado.